Ya nos acompaña el ministro de la cartera de Seguridad, el licenciado Alejandro Cornejo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mónica, gracias por invitar. Un tema central, ¿no? Tanto que se pregona a nivel nacional la lucha contra el narcotráfico y nosotros estamos tan cerquita de lo que es la frontera más caliente, la frontera norte. ¿Ha cambiado en algo lo que es el dispositivo de seguridad en estas zonas? Bueno, hay toda una planificación nueva. La realidad es que todavía no se ha aplicado, es decir, la cantidad de gendarmes más o menos es lo mismo, es decir, están diagramando una estrategia para la frontera norte. Esperemos que pronto se empiece a materializar y tiene que ver con fortalecer la cantidad de recursos, con cambios tecnológicos, pero también atender la cuestión social, de vulnerabilidad social que hay en la frontera. Digo, toda frontera que tenga una problemática de vulnerabilidad social, de degradación social, de marginalidad social, es un camuflaje muy acorde para el crimen organizado. Entonces, no atender también lo social seguramente hace fracasar una estrategia en materia de seguridad, así que se está trabajando. La visita de la ministra Patricia Bullrich, ¿le ha dado algunas certezas a usted sobre cómo se procedería en este sentido? Nosotros ya hemos estado 5 veces con la ministra, previo a que asuma, y ya cuando asumió hemos tenido ya la posibilidad de estar 5 veces en reunión con ella y con su equipo. Esta fue uno de los últimos, si se quiere, relevamientos que se hizo. Hemos recorrido todo lo que es Misión La Paz, Hito 1, Santa Victoria Este, Salvador Maza, Mosconi, Orán, Tartagal, porque el 8 de abril efectivamente vamos a hacer una reunión que es regional, va a ser en Salta, donde el tema va a ser narcotráfico y la frontera norte, y en principio en esa reunión ya tendría Nación una estrategia más definida de cómo van a ser los primeros pasos para atender la problemática en frontera. A su parecer, ¿cuál es el punto neurálgico por el cual se debería atacar el narcotráfico? Claramente hay un déficit en materia de control y de recursos que hay que fortalecer. Hay que atender también algunas cuestiones sociales para que se pueda aplicar la estrategia de seguridad y hay que fortalecer el esquema judicial federal. Es decir, uno a veces percibe que está todo focalizado, digo, ya pasaron las elecciones y ya la venta o el marketing electoral se terminó. Es decir, hablar exclusivamente de ley de derribo, hablar exclusivamente de radares, hablar exclusivamente de fortalecer la cantidad y presencia de personal de fuerzas federales, sin hablar de un cambio fuerte y un refuerzo de la estructura de la justicia federal, es como hablar de nada. Entonces, ¿para usted hay una dicotomía entre lo que se puede hacer operativamente y el accionar que puede tener la justicia, precisamente la federal? La actual justicia, si no se la fortalece, está con una capacidad acotada, digo, más allá del coraje de muchos de ellos, como el fiscal Villalba, Toranzos, el juez Babio, el fiscal de Procurar Diego Iglesias, que la verdad que han demostrado mucho coraje para enfrentar el narcotráfico con recursos limitados. Digo, no tienen ni sistematizado la información dentro de la justicia federal. El otro día lo hemos invitado nosotros a nuestra unidad de análisis criminal que tenemos en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, donde en tiempo real tenemos todas las causas, podemos ver el mapa, podemos abrir las causas. Carecen de absolutamente todo. No tienen, me sorprendí porque yo pensé que era precaria la situación, pero no tan precaria. Entonces, a veces es como que uno escucha un discurso, ¿no? Y ve por otro lado que la realidad objetiva de quienes tienen que, es decir, si la justicia no funciona bien, difícilmente vamos a poder ir con las causas grandes, ¿no? Si para usted no van de la mano, es imposible llegar a atacar el problema. Porque la lucha contra el crimen organizado tiene que ver con un 80% de inteligencia. Digo, de inteligencia me refiero a la ruta del dinero, analizar y seguir en todo lo que tiene que ver con capacidad operativa judicial para investigar a los peces más gordos, es decir, las redes de logística en el NOA y en el frente salteño, en el frente, digamos, de frontera salteña, lo que tenemos son muchas empresas que dan la parte logística también al narcotráfico, como ha pasado con Febrero Blanco, que era una asociación ilícita que le daba mucha estructura logística a lo que era el tráfico de pasta base y clorhidrato de cocaína proveniente de Bolivia. Eso se pudo, digamos, avanzar en la causa investigativa y después los posteriores allanamientos y detenciones a raíz de tomarle el peso que requería y poner a disposición recursos de inteligencia. ¿Usted percibe que se han incrementado los operativos con respecto a lo que se venía realizando anteriormente de diciembre a la fecha? Hay muchas de las causas que son investigaciones iniciadas antes, en esto hay que decir la verdad. De Febrero Blanco es una causa que viene hace 6 o 7 meses, que por la precariedad de repente que tiene a veces la justicia federal, por la necesidad de recursos, que es inminente la necesidad, es decir, es urgente la necesidad de fortalecer, muchas veces los procesos que podrían llevar mucho menos tiempo requieren muchísimo más tiempo de investigación porque están trabajando muy precariamente, es decir, desde
la capacidad de escucha telefónica en tiempo real, la capacidad de analizar cuestiones y movimientos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el entramado judicial federal casi a veces parecería una máquina de impedir los procesos de investigación, más que favorecer y armar una autopista, respetando siempre las garantías constitucionales de todas las personas, pero necesitamos tener una fuerza operativa más grande. Ahora, a través de una gestión del gobierno de Urtubey, es muy factible que ya tengamos la UIF en Salta, que es la Unidad de Investigaciones Fiscales, eso mejora, y estamos peleando para tener una base operativa de la Procunar en Salta, y seguramente la implementación del Código Procesal Penal nuevo va a empezar por Salta y Tierra del Fuego. Pero bueno, necesitamos más recursos, y la realidad de que crear nuevos juzgados, nuevas fiscalías, entre el proceso de selección, en fin, de todo lo que son los recursos humanos y la infraestructura, con decisión política y con presupuesto, a veces tardan 2 años, con decisión política y con presupuesto. Mientras tanto, le damos ventaja al narcotráfico. ¿Usted ve un cambio de actitud de lo que era el gobierno anterior a lo que va del gobierno de Macri con respecto a esa política en contra del narcotráfico? Hay un cambio de intención, por ahora le llamaría, con mucha predisposición. Yo la verdad que tengo un gran respeto por Patricia Bullrich, la he podido conocer en estos meses, me consta de su interés particular en empezar a motorizar esto de otra forma. Esperemos que sea, y eso se vea reflejado con recursos, porque si no difícilmente. Ministro, lo llevo a otro tema. ¿Es necesario realmente regular en nuestra ciudad y obviamente extenderlo al resto de la provincia lo que es la actividad sexual en la vía pública? Lo que ha pasado en Salta, en la Argentina, en muchos de los casos, es que las cuestiones de convivencia se ha sido muy, o no se ha puesto nunca el control. Hemos sido muy permeables o permisibles en dejar que las cosas sucedan. Y cuando ya explotan, es como que ahí empezamos a preocuparnos a ver cómo regulamos algo. Yo creo que efectivamente hay que empezar a poner y aplicar las normas vigentes. Hoy la prostitución en Salta, siempre y cuando no exista una zona de convivencia o zona roja, lo que fuera, es una contravención, no está permitido. Nosotros trabajamos, ahora con un costo altísimo político, la institución policial, porque no es fácil tratar la situación de detención para hacer una actuación contravencional o el despeje con estas situaciones. Entonces entendemos que efectivamente hoy hay que poner sobre la mesa, si queremos hacer un debate serio y empezar a plantear esto. ¿Para usted es necesario crear una zona roja? Es una decisión difícil que tienen los concejales, y con esto no quiero eludir responsabilidades. Yo ya le dije a muchos de los concejales. Para usted obviamente sería más fácil hacer el trabajo que deben llevar adelante, porque estarían no actuando en la contravención, sino directamente dejarían que la actividad se realice en algún lugar sin la intervención policial. Bueno, hoy el Consejo tiene un desafío muy grande, que es decidir si sí o no primero. Yo creo que, y es mi recomendación que hice a todos los concejales, ellos creo que primero tienen que debatir si va a haber una zona roja o de convivencia, como fuera, sí o no. Si es sí, después está la discusión del cómo y dónde, donde ahí sí hay que ser un poco más abierto y donde seguramente el Ministerio de Seguridad participe en las opciones que puedan existir. Pero primero hay que terminar de cerrar el sí o el no. No mezclar toda la discusión. Yo creo que a veces si el Consejo discute en forma simultánea el sí, el no y el dónde y el cómo, es como que difícilmente van a llegar. Yo creo que se tiene que terminar, de hecho así lo estipula la nueva ley contravencional, es decir. Con respecto a este punto en particular sobre la nueva ley, ¿qué ha notado usted? ¿Un cambio? ¿Hay realmente un procedimiento distinto de lo que hace la policía y de lo que venía haciendo antes con respecto a la ley? Nosotros estamos ahora en un proceso de transición, entendemos que esto es positivo, que después los fiscales y los jueces puedan intervenir. Nosotros entendemos que la contravención ¿Tiene que además... actuar con algunos recaudos hoy la policía para no infringir la ley? No, con los mismos recaudos que se venían actuando. Todavía hay un plazo de implementación, hoy sigue siendo el jefe de policía el juez de contravencional, hasta que efectivamente materialicemos el plazo de 6 meses para poner en marcha el sistema a través de, va a ser como los delitos, es decir, la etapa de investigación, los fiscales y después en su caso, si llega a haber alguna elevación a juicio, los jueces. Que en materia contravencional la probabilidad de elevación a juicio es mínima, porque están todas las instancias de mediación, entonces hay que dejar tranquilo también a los jueces en ese sentido, porque estamos hablando de cuestiones muy específicas donde la intención es que todo se resuelva a nivel de fiscalías, tanto haciéndose cargo de la sanción de la multa y o en instancias de negociaciones. Muchas de las problemáticas contravencionales tienen que ver
problemáticas de convivencia que esperemos poder resolverlas. Ahora, se está llevando adelante un juicio muy importante contra policías que habían causado abusos dentro de una penitenciaría como era en General Güemes. ¿Ustedes han podido controlar desde allí a la fecha el tema del accionar policial? Convengamos que hasta ahora no han surgido temas y denuncias importantes de esa envergadura. ¿Hay algún control más específico? Hemos mejorado los sistemas de control que no necesariamente, esto hay que ser franco, garantizan que no vuelva a suceder. Nosotros hemos incorporado sistemas de gestión, seguimiento de flota, tenemos un sistema de grabación de todas las comunicaciones policiales en lo que es Salta y Valle Lerma con un nuevo sistema de comunicaciones digitales. Y venimos ampliando modernización de tecnología, a su vez cambiando procedimiento y forma de proceder y cambiando algunas cuestiones operativas que gradualmente van mejorando todo el procedimiento y van garantizando la transparencia en el proceder. Falta aún bastante, pero ¿cómo se hace sí, para controlar el accionar de un policía que está en Orán o de un policía que está en Tartagal teniendo un centro operativo en Salta? Ese es el tema. Nosotros hoy tenemos un centro de operaciones en Salta ya con un sistema digital de comunicaciones que tiene cobertura Salta y Valle Lerma. Hemos ampliado parte del centro de operaciones a Orán y parte a Tartagal, pero nos falta hacer toda una migración tecnológica que nos va a permitir tener un registro mucho más detallado de la distribución y del accionar policial, que estamos sujetos ahora a la incorporación en base a la realidad hoy por hoy, 2016, es que presupuestariamente hemos sufrido un golpe importante a raíz de la reducción en materia presupuestaria por la suba en el piso de ganancia y otras decisiones que se tomaron a nivel nacional, pero estamos esperanzados que una vez que se resuelva la cuestión de financiamiento, hay empresas en un esquema de licitación que nos pueden llegar a financiar la continuidad de este proceso. Es un proceso que con tecnología se puede mejorar muchísimo el control. Ministro, a nivel país hemos avanzado mucho en lo que es el tema de derechos humanos. Sin embargo, las cárceles no siguen siendo el mejor modelo para que realmente una persona pueda rehabilitarse. Hace muy poquito la Corte de Justicia de Salta exigía a las autoridades competentes y obviamente al área que le corresponde que se le den 6 raciones de comida al día a un interno. ¿Es muy difícil mejorar para que realmente quien salga del servicio penitenciario o de un sistema de encierro pueda reinsertarse realmente? Hay que cambiar el paradigma. Comparto, hay 2 cuestiones para ser resumido. Es decir, hay una cuestión de infraestructura que implica presupuesto y presupuestos grandes. Nosotros hemos invertido muchísimo, pero no ha alcanzado. Realmente Salta, con sus recursos propios, difícilmente va a resolver la problemática de infraestructura. Y después está la cuestión de cambiar el paradigma de cómo logramos reinsertar o sistemas alternativos para conmutación de ciertas penas y ciertos delitos. Estados Unidos también está volviendo para atrás y ha fracasado su sistema penitenciario, por más que tenía el sistema penitenciario más moderno del mundo, privatizado, que era un lujo, con un costo para el Estado importante. Yo estuve en Washington el año pasado en un seminario del Wilson Center que trataba distintas experiencias internacionales donde ellos asumían puntualmente que su sistema de reinserción penitenciaria fracasó, que el índice de reincidencia era muy alto y que en muchos de los casos salían más profesionales de las cárceles, y esto estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Del país más, si se quiere, más moderno en esta materia, y que están replanteando todo el esquema en materia de seguridad, se está replanteando en general cómo logramos nosotros empezar a trabajar en la prevención de fondo, que tiene que ver con un abordaje integral, porque hay muchísimas situaciones que hacen a la cuestión social, cultural y obviamente el desarrollo económico, pero por sobre todas las cosas ver qué alternativas tenemos para el trabajo. Obviamente hay penas y penas, ¿no? ¿Es un llamado de atención que la Corte de Justicia les diga, señores, tienen que darle 6 raciones de comida a un interno? Todo lo que nos diga la Corte de Justicia es un llamado de atención. Todo lo que nos diga la Corte tiene que ser algo que nosotros lo tomemos, y todas las críticas en general tienen que ser para que nosotros podamos revertir y mejorar las situaciones. Lo que yo también quiero poner en contexto. A veces es fácil decir lo que hay que hacer, otras veces, pero es muy difícil de ahí a poder hacerlos. Salta en comparación con otras jurisdicciones, estamos infinitas veces mejor, comparando jurisdicciones vecinas. Ahora, eso de estar mejor implica que estamos en el lugar ideal, no. Se hace mucho, falta. Hay una deuda que siempre tuvo Nación para con la provincia y es con los presos federales. ¿Cuál es la situación financiera hoy en este concepto particularmente? Con la adhesión a la desfederalización son muy pocos los casos que quedaron de personas. Pero veníamos arrastrando una deuda Veníamos importante. arrastrando casi como 6 millones, pero de todas maneras en la ley que permitía a las provincias adherir a la desfederalización está previsto el financiación que nunca se cumplió. Pero yo en eso defiendo a rajatabla la estrategia que tuvo el gobernador Urtubey
¿Por qué? Y esto lo hago rápido. Diciembre del 2007, cuando asume Urtubey, la justicia federal en Salta eran 3 juzgados y 3 fiscalías. Enero del 2016, este año, 3 juzgados, 3 fiscalías. Es decir, si nosotros, la decisión que se tomó en materia judicial local, que fue la reforma del Código Procesal, hemos duplicado la capacidad operativa de la justicia en la provincia, con juzgados, con fiscalías de proximidad, fiscales que están en los barrios, adherir a la desfederalización, duplicar la capacidad operativa de la policía, nos permitió a nosotros contener una situación que en otras jurisdicciones se desbordó, ¿no? Muchas veces uno diría, bueno, pero la seguridad en Salta todavía es una cuestión pendiente, sí, pero el problema es que Salta no es una isla. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso, seguramente hoy estaríamos mucho peor. Ahora hay que apostar a que efectivamente la justicia federal pueda tener la infraestructura que necesita. Hay que por lo menos triplicar la capacidad operativa de la justicia federal en Salta, como mínimo, para empezar a hablar. Hablando de las cuestiones pendientes, obviamente que el vecino y el ciudadano quiere tener seguridad. ¿Ustedes han podido comparar los índices de los últimos años con respecto a los últimos meses? ¿Hemos crecido, ha decrecido el delito en lo que es la vía pública o robos de mayor categoría? ¿Cómo estamos en ese sentido? Nosotros lo medimos. En algunas modalidades delictivas de delito contra la propiedad se redujo. En cantidad es muy difícil a veces porque no había estadísticas. En realidad, hoy por hoy nosotros tenemos un sistema único de denuncias que ya está operativo y nos permite tener en tiempo real las denuncias, que esos serían los delitos formalmente denunciados. Después está el famoso número negro, que es un dato de mucha gente que sufre un delito y que no lo denuncia. El problema es de cuestión efectivamente del dato, ese número negro existente y la cantidad. Nosotros hemos mejorado el sistema de acceso a la denuncia a través de la Fiscalía. Eso generó que tengamos muchas más denuncias. Ahora, ¿tenemos más delitos? No. Nosotros hemos medido la cantidad de delitos por medio de demanda ciudadana que nos permite a nosotros, en base a las llamadas de las personas, ver si se incrementó o no. Lo que hay es esa situación que dificulta el comparativo año a año, porque cada año tenemos más boca o más facilidad de acceso a denunciar, ¿no? Hablando del llamado, ¿ha cambiado la concientización de la gente con respecto al llamado falso que hacía el 911? Ha mejorado bastante con programas de capacitación y de concientización. Ahora tenemos dentro de la nueva ley contravencional una herramienta que va a ser la de la sanción a aquellos que generan broma y llamado al 911, así que ahora vamos a ir también por esa vía. ¿Usted es partidario de aquello que se aplicó en alguna provincia, como es que, por ejemplo, un niño que causa destrozos en una plaza, el padre se hace responsable del daño? ¿Usted cree que es factible crear mayor concientización o responsabilidad a partir de medidas como estas? Yo no sé cómo lo aplicaron, porque si vamos a ciertas situaciones hoy de cuestiones normativas, creo que eso es casi impracticable, esa sanción, salvo con alguna ordenanza o alguna medida que sean a nivel municipal. Yo creo que la realidad es que hoy estamos en situaciones donde todo estaba permitido, todo se podía hacer, y no se trata de ideología, se trata de ver cómo podemos armonizar y vivir mejor todos los salteños en un ambiente de convivencia. Empezar a poner límites cuesta, es decir, pero los límites no son otras cosas más que lo que actualmente dicen las normas y las leyes, es decir, no se está inventando nada, estamos tratando en algunos casos de aplicar, por lo cual yo soy partícipe de que se cumpla la ley y de que se cumplan las normas. También soy realista, es decir, ante el incumplimiento de muchísimos años, es difícil a veces un día al otro se las cumplir. Por parte del ciudadano hay muchas críticas con respecto al sistema de seguridad, pero ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes puertas adentro del ministerio y cuál es la materia pendiente para estos próximos meses? Hacemos bastante autocrítica, te digo, hacemos reuniones todas las semanas con jefatura pero mayor. La queremos conocer nosotros. Sí, nosotros sabemos que aún, y estamos en proceso de formación, por ejemplo, una de las críticas que tenemos, autocrítica que hacemos fuerte, es a la hora de toma de denuncias. Sabemos que tenemos un déficit todavía de atención al ciudadano en las dependencias. Y que el llamado al 911 es estresante para quien está en una situación desesperante. Pero hoy eso lo hemos mejorado, es decir, se puede mejorar más, pero hemos reducido bastante. Nosotros hemos reducido los tiempos de respuesta y hay preguntas básicas que hay que hacer para poder dilucidar de la llamada falsa y de algunas cuestiones son mínimas. Nosotros tenemos hoy un tiempo promedio de 8 minutos 20 segundos, 1.100 intervenciones policiales por día en Salta, 1.100. El 90% son cuestiones sociales. Ojalá no nos tendríamos que atender de eso. Si nosotros no tendríamos que ocuparnos de lo social, le garantizo que con los policías que tenemos, muy difícilmente haya un incremento de delito contra la propiedad. Y de los 8 minutos 20 segundos, el promedio de la parte de atención de demanda ciudadana es 1 minuto 20, donde hay que hacerle un par de preguntas, cuál es su emergencia, dónde, y muchas veces el operador se queda conversando con la persona
para tomar ciertos datos más para la precisión, pero ya se va despachando el recurso. Volvamos a la autocrítica para ya terminar. ¿Qué más hacen de autocrítica a puertas adentro? Tenemos que mejorar la calidad de atención, tenemos que mejorar algunos procedimientos, tenemos que mejorar en algunos casos... ¿Está conforme con la capacitación del personal policial? Bueno, es que mejorar la atención, mejorar todo esto tiene que ver con la formación, por eso nosotros queremos en algunas áreas específicas tener especificidad de personal policial, es decir, quienes tomen la denuncia, estamos trabajando ahora en un modelo de atención que va a estar en lo que es la jurisdicción de la Fiscalía número 4, que son 5 dependencias, donde vamos a aplicar el modelo, donde vamos a poner personas específicas, ya no van a rotar. La persona que toma la denuncia va a ser un personal específico capacitado para tal efecto y después no va a ir a rotar a hacer patrullaje. La idea es ir hacia eso y eso es formación, capacitación, es todo. Nos quedan muchos temas, ministro, pero el tiempo es tirano. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, Mónica. Hacemos una pausa y ya volvemos.